Hola a todos y a todas, bienvenidos. Este es el primer video del curso de Física uno del Tecnológico de Antioquia. Esto es un curso de física mecánica. Eh, mm, Vamos a comenzar a examinar o a explorar cuál es la competencia en el estudio de la física. Es decir, como ciencia, desde la perspectiva epistemológica, la física es la primera de las ciencias. Es la primera ciencia que se constituye como tal. ¿Qué es una ciencia? Eh, ¿Cómo podemos nosotros considerar un campo de estudio una ciencia? ¿O será que todos los campos de estudio son ciencias? ¿Cierto? Nosotros hemos discutido un poco en clase, entonces en este video vamos a mirar con algunas diapositivas con algo de profundidad cuál es la definición de ciencia y cuál es la competencia del estudio de una ciencia. Sobre todo vamos a mirar cuáles son las competencias que vamos a desarrollar a lo largo del semestre en el estudio de física mecánica. Bueno, entonces permítanme compartamos pantalla. Muy bien, mi nombre es Juan David, soy doctor en ciencias físicas y entonces con esto arrancamos. Bueno, entonces, la física como ciencia, ¿de qué se trata este curso? Que es la epistemología de la física. Eh, bueno, entonces en el marco de entender la física como ciencia es importante entender el método científico, cómo se diseñan y se conducen experimentos, cuál es la relación que existe entre la física y otras ciencias y la complejidad de las escalas. Entonces nosotros definimos o estudiamos eh, el comportamiento de los cuerpos en la física dependiendo de tres tipos de escalas: las escalas de longitud, las escalas de energía y las escalas de tiempo. Digamos que podríamos incluir las escalas de materia, es decir, qué tan grande es un cuerpo, qué tan pequeño es un cuerpo, pero yo creo que eso vaya incluido en el contexto energético, ¿cierto? En el contexto energético y longitudinal también. ¿Ok? Bueno, muy bien. Y por último, geometría y álgebra. ¿Cómo hablamos nosotros física? ¿Cierto? La física requiere del desarrollo de un lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que tenemos que desarrollar para poder hablar física? ¿Ok? Em, en otro video, donde vamos a introducir la idea de fuerza, entonces les contaré sobre las interacciones, la gravedad y la electricidad, los diagramas de cuerpo libre, la tensión, la fricción, las fuerzas normales, pero eso es otro video. Muy bien, entonces el objetivo de la física mecánica, bueno, la estructura de el microcurrículo de física mecánica eh, desarrollará cognitivamente al estudiante en los siguientes contextos. Entonces vamos a hablar o nos vamos a centrar fundamentalmente en skills. Los skills son habilidades y las competencias. Knowledge and understanding, entonces conocimiento y entendimiento. Y por último, valores y actitudes. Listo. Bueno, muy bien. Em, ¿Qué son habilidades y competencias? Entonces, las habilidades y competencias son lo que nos permite el hacer, ¿cierto? El hacer algo, poderlo terminar, poderlo presentar, poderlo divulgar, poderlo comunicar con otras personas. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la columna izquierda, ¿cierto? En la columna izquierda, planear investigaciones, conducir investigaciones, entender y comunicar información. Eso es muy importante, ¿cierto? Tenemos el pensamiento crítico, aprender a pensar críticamente, con criterio, desarrollo del pensamiento científico y técnicas para resolver problemas. Entonces es muy importante entender que nosotros no estamos capacitándolos para que ustedes resuelvan problemas de un libro o ejercicios de un libro, sino para que entiendan un contexto, puedan leer el contexto con sus sentidos, plantear un problema y proponer una solución al problema que han planteado. Entonces, eh, eso requiere
enrobustecer las técnicas de observación y una vez enrobustecimos las técnicas de observación, entonces debemos de aprender a identificar un problema. Típicamente proponer una pregunta de investigación. Una vez el problema esté identificado, necesitamos desarrollar una estrategia para darle solución. Y tenemos que saber, es muy importante, qué es lo que buscamos con la solución, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo planteo un problema, digamos, medir la aceleración debido a la gravedad en determinada situación, ¿cierto? Por ejemplo, tengo aquí el planeta Tierra, ¿cierto? El planeta Tierra está girando. Yo quisiera saber si yo puedo estimar la frecuencia o la velocidad de rotación del planeta Tierra, ¿cierto? Entonces, mi hipótesis es, por ejemplo, podría ser la frecuencia de rotación o la velocidad de rotación del planeta Tierra es constante. ¿Cierto? Necesito diseñar un experimento que me permita, ya sea verificar mi hipótesis que la frecuencia de rotación del planeta Tierra es constante o rechazar mi hipótesis. Entonces, ¿cuál es la pregunta de investigación? En este caso, la pregunta de investigación sería como algo así. ¿Es la velocidad de rotación del planeta Tierra constante? Obtengo unos datos, los datos apoyan mi hipótesis o rechazan mi hipótesis. Para eso debemos planear, ¿cierto? Debemos tener la capacidad de planear y ejecutar proyectos de manera individual, pero también planear y ejecutar proyectos en equipo. Muy bien. Necesitamos desarrollar liderazgo científico positivo. También puede haber liderazgo científico negativo y extremadamente tóxico, y de eso nos vamos a querer mantener alejados. Necesitamos desarrollar competencia en el manejo de software especializado. Entonces, estos son los habilidades y competencias. Listo. Muy bien. Vamos con conocimiento y comprensión, entender la historia del conocimiento físico, la naturaleza y práctica de la física, ¿cierto? Pensamiento físico profundo, aplicaciones y usos de la física, relación entre la física y otras ciencias e ingeniería. Nosotros ya hemos abordado, de hecho, ustedes eh, están leyendo un capítulo, el primer capítulo del libro o de la enciclopedia de física de Richard Feynman, se las puedo mostrar brevemente. Entonces, aquí está la enciclopedia. Esta es una enciclopedia que tiene tres volúmenes, ¿cierto? Tres tomos, como típicamente lo identificamos en español. Eh, a ver, nosotros en este momento estamos estudiando mecánica. Entonces, la parte de mecánica, la parte de acústica, de ondas, etcétera, estaría en el primer. Este es el primer tomo. Y como ustedes pueden ver, el capítulo o los capítulos que les planteé para lectura son el capítulo de átomos en movimiento, física básica y la relación de la física y otras ciencias, ¿cierto? Entonces está acá en el contenido, ¿cierto? Bueno, muy bien. En la medida que vaya pasando el tiempo, entonces vamos a ir considerando otros capítulos de este texto. Es un texto maravilloso para nosotros hacernos una idea de hacia dónde y cómo es que nosotros viajamos en el espacio de la física. Bueno, muy bien. Eh, Implicaciones de la física para la sociedad y el ambiente. Entonces, esto ya tiene que ver más con la competencia constitucional de la física, ¿cierto? En relación a por qué es la física o por qué debería ser un núcleo fundamental dentro del marco del aprendizaje de diferentes programas de pregrado para enrobustecer nuestra sociedad y nuestro ambiente. Eh, Vamos a comenzar con un juego etimológico. La etimología, recuerden que es la rama, es una rama de estudio que se encarga de analizar el origen de las palabras. ¿Qué es física? Física, que viene de la palabra natura, le concierne el estudio de la interacción entre la materia y la energía, es decir, tiene que haber materia
y tiene que haber energía para que la física tenga algún tipo de competencia. ¿Será que la física tiene competencia para estudiar la génesis, el origen, la naturaleza de un ser divino? La verdad es que no, porque no son materia, ¿cierto? Entonces necesitamos que sean materia para poder que sean estudiados. ¿Qué es lo que yo voy a aprender en mi primer curso de física? Este es mi primer curso de física. ¿Qué aprender en mi primer curso de física? Bueno, sobre objetos moviéndose, cómo los detengo y cómo los vuelvo a hacer mover de nuevo, ¿cierto? Eso, digamos, esencialmente esto es lo que vamos a hacer. La palabra movimiento y el contexto de movimiento, como nosotros lo hemos de alguna forma sugerido en clase, ha ido de la mano con el desarrollo de la civilización hasta más o menos 1800, digamos 1840, 1860. Entonces el concepto de movimiento ha sido muy importante. A partir de allí, entonces hay otros conceptos en paralelo que comienzan, digamos, a transformar y a mutar nuestra sociedad. Pero hasta la revolución industrial, absolutamente todos los desarrollos y los impactos que ha tenido la ciencia sobre la sociedad y de la forma como se ha encaminado el desarrollo de la civilización, de la sociedad, eh, el desarrollo del Estado de Derecho, el desarrollo industrial de los pueblos, ha tenido que ver con el concepto de movimiento, ¿cierto? Entonces, este curso es supremamente importante porque el movimiento realmente ha determinado dónde es que tú y yo estamos en este momento y cómo es que la sociedad ha llegado a estar donde está. Eso es un aspecto que hemos tratado levemente en clase y que trataremos con más profundidad cuando veamos la revolución industrial y su relación con el núcleo temático energía y trabajo. Listo, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué aprenderé en este primer curso? Aprenderé cinemática, ¿cierto? Aprenderé dinámica, energía, fluidos, materia, ondas, levemente. Pues no vamos a tratar mucho ondas porque son un curso de ondas. Para eso tienen ustedes su segundo curso de física, pero digamos que trataremos brevemente lo que es una onda, por lo menos el concepto y cuáles son las propiedades básicas. Bueno, muy bien. Valores y actitudes. Entonces, en este curso desarrollaré un poco el pensamiento positivo sobre ustedes mismos y sobre los otros. Vamos a apreciar la física como un legado de la humanidad, apreciar el ambiente, apreciar el aprendizaje como un proceso a lo largo de la vida, no solamente a lo largo del curso de física. Nosotros iniciamos, pero no tenemos que saberlo todo. En un examen no lo vamos a saber todo y cuando acabe el curso de física no vamos a ser los super sapientes del barrio, pues, ¿cierto? Entonces, el proceso de aprendizaje es un proceso que dura toda una vida y entre más viejos nos hacemos, más mayores nos hacemos ya. Digamos, la semana entrante yo me haré un año mayor, ¿cierto? Ya eh, comienza uno a pensar en cómo es que se vive la vejez de alguna forma, ¿cierto? Entonces, y entre más mayores nos hacemos, comprendemos, entendemos, digamos que interiorizamos que el aprendizaje es un proceso de vida, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a considerar mucho durante este curso. Muy bien. La epistemología de la física, bueno, esto me parece bastante interesante, esto es filosofía. Y vamos a definir la epistemología. La epistemología es una subdisciplina de la filosofía a la que le concierne el estudio del conocimiento. Aquí la noción de conocimiento se construye a partir de la experiencia. La epistemología, entonces, considera que el conocimiento es conocimiento empírico. ¿Qué significa la palabra empírico? No significa prueba y error, no. Lo que significa es que se adquiere conocimiento a partir de la experiencia, a partir del experimento. Muy bien. ¿Con qué tipo de conocimiento, a qué tipo de conocimiento le concierne la física?
Bueno, entonces la física está relacionada con la naturaleza, ¿cierto? Es un proceso mediante el cual podemos refinar información, ¿cierto? O más bien, bueno, es un proceso mediante el cual producimos nueva información, información que tiene que ser procesada, ¿cierto? La ciencia está relacionada con la generación de nuevo conocimiento, no de aplicar el conocimiento, no, eso podría ser ingeniería, digamos, por ejemplo, otras ramas de estudio, pero la ciencia como tal, a la ciencia como tal le compete la generación de nuevo conocimiento. Ahora, a través de la física nosotros podemos proponer un proceso para refinar este conocimiento. Es decir, nosotros obtenemos algo de conocimiento, ¿cierto? En un experimento, ¿será que ese conocimiento, será que la sola información que obtenemos del experimento ya es conocimiento? No, eso tiene que pasar a través de un proceso de refinamiento, ¿cierto? Entonces, es muy importante en ese orden te das a entender que la física es un área de estudio que es estimulado por los datos y no por los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos vienen a ser, vienen a ser un apoyo, ¿cierto? Es un apoyo fundamental para la física, pero los modelos matemáticos no constituyen el área fundamental de impacto para la física, ¿cierto? Entonces, son los datos. Lo que realmente impacta a la física son los datos, porque los datos son los que de alguna forma están hablando sobre el nuevo conocimiento. No los modelos. Un modelo matemático tiene que reproducir un experimento, tiene que ser una predicción significativa de un experimento, pero en últimas, quien habla son los datos. Quien tiene voz en el proceso de generación de nuevo conocimiento son los datos. Los modelos matemáticos deben obedecer los datos, obligatoriamente. Un modelo matemático que no obedezca la lógica y la tendencia de los datos es un modelo matemático que en física, tarde que temprano, entonces va a ser relegado. Entonces eso es importante. En la física hablan los datos. Muy bien. Tenemos que entender una diferencia entre opinión, información y conocimiento, muy importante porque hay veces que nosotros pensamos que como tenemos un discurso medianamente elaborado, entonces que eso es una información o conocimiento, no, eso es opinión. Tenemos que entender cuál es la diferencia entre opinión, información y conocimiento. Ojo, que opinión no es información. La opinión no es información. La información se construye a partir de los datos y un proceso sistemático mediante el cual se refinen datos y se determine un patrón repetitivo, lógico y coherente, entonces es conocimiento. Listo. Eh, la física como ciencia está interesada en la búsqueda de conocimiento, ¿cierto? Entonces, la física, como cualquier otra ciencia, puede ser vista de la siguiente manera. Eh, una búsqueda de conocimiento, un conjunto de procesos que pueden ser usados sistemáticamente para ganar, para ganar y refinar información con el propósito de generar nuevo conocimiento. Entonces vamos a mirar qué es un proceso, la definición, un proceso. Es es una serie de acciones sistemáticas dirigidas hacia algún propósito. Eso es lo que es un proceso. El proceso, acá dice, the processes are the skills, ¿cierto? Entonces los procesos son eh, las habilidades, ¿cierto? En la física, que esto puede ser métodos y procedimientos, ¿ok? Vamos a mirar la física como un proceso. Entonces la física es un proceso, ¿cierto? Acá tenemos que recolectar información, entonces recolectamos información, organizamos información, evaluamos información, comunicamos información y en el proceso de comunicar la información, entonces
producimos nueva información, ¿cierto? Entonces, a partir de este proceso se produce nueva información. Muy bien. Entonces, la física como un proceso. ¿Dónde está acá? Física como un proceso. Bueno, muy bien. Em, Listo. Los procesos usados en física son la observación, la clasificación, hipótesis y experimentación. Bueno, entonces el método científico es el método mediante el cual nosotros generamos nuevo conocimiento aplicando una sistematicidad. Primero, hay una observación. A partir de la observación podemos definir un problema. Una vez tengamos el problema definido, entonces viene la hipótesis. Con la hipótesis, lo que yo tengo que hacer, si yo quiero verificar una hipótesis, entonces tengo que hacer un experimento que me permita determinar si mi hipótesis es una hipótesis adecuada o no. Cuando yo obtengo los datos del experimento, entonces tengo que hacerme dos preguntas. Si los datos del experimento apoyan mi hipótesis, entonces he terminado. Mi hipótesis se convierte en una tesis que a lo sumo en algún momento será nuevo conocimiento. Pero si los resultados no apoyan mi hipótesis, necesito cambiar de hipótesis, una nueva hipótesis. Es lo que hacemos nosotros los científicos. ¿Qué es lo que hacen los políticos, los pastores, el cura, eh, no sé, hay veces los padres de familia, bueno, yo qué sé. Entonces alguien que simplemente quiera imponer una macrovisión del mundo sobre alguien. ¿Sí? Tiene una hipótesis, pero busca en un experimento, ya sea un experimento social, por ejemplo, dice, ah, sí, ve que tal persona piensa de tal forma, esa persona tiene razón porque piensa como yo. Digamos, eso es seleccionar, seleccionar arbitrariamente los resultados o diseñar experimentos de manera arbitraria para que apoyen mi hipótesis. Eso no es lo que nosotros queremos hacer en la ciencia, lo que nosotros queremos hacer es diseñar un experimento y considerar todo el conjunto de datos que puedan tanto apoyar como rechazar la hipótesis. A mí lo que me interesa en la ciencia es entender y acercarme a la verdad. Es un proceso sistemático para acercarme a la verdad. En ningún momento lo que me interesa, no me interesa tener la razón, no, no tener la razón. Quiero acercarme a la verdad. Y si es menester de yo reconocer que estoy equivocado, pues entonces que así sea, ¿cierto? Muy bien. En física tenemos nosotros, o por lo menos en el ámbito de la mecánica, mm, nosotros tenemos diferentes tipos de experimentación, ¿cierto? Entonces, digamos, la primera experimentación que nosotros vamos a considerar acá es la máquina de Atwood, ¿cierto? Entonces, acá vemos nosotros, esto es un garfio, como un gancho. De este gancho está colgando eh, un sistema que nosotros llamamos polea, ¿cierto? Y aquí en la polea hay unos sistemas que están en equilibrio, ¿cierto? Entonces, o presuntamente aquí hay como un equilibrio, acá hay 15 kilogramos en cajitas y acá hay un bloque de 28 kilogramos. Acá nos estamos acercando a dos aspectos muy importantes. El primer aspecto es que estamos considerando sistemas, ¿cierto? Sistemas conformados por poleas, conformados por bloques con masas, etcétera, etcétera. Y lo segundo es que estamos acercándonos a la nomenclatura o al vocabulario para describir medidas. En este caso, son medidas de masa. Un bloque pesa 28 kilogramos, que esas son las unidades de masa, y el otro conjunto de bloques pesa 15 kilogramos. Vamos a ver. Definición. Información se recolecta a partir de los resultados de un experimento relacionado con un problema particular. ¿Cierto? Pero bueno, no es tan simple como eso. La observación no está solamente relacionada con ver, está relacionada con usar todos los sentidos. Es decir, yo tengo que utilizar todos los mecanismos de percepción posibles para extraer información del sistema de estudio. ¿Listo? Muy bien.
digamos que si yo quisiera entender un poco más el problema que me traía aquí en esta diapositiva, entonces ahora le voy a agregar otra polea más. Ya no son dos masas, sino que son tres masas. Son tres masas que las hemos tipificado como M1, como M2 y como M3. Las observaciones se organizan para ver si existen alguna regularidad o algunos patrones, ¿cierto? Y como resultado, un problema puede ser propuesto o una pregunta de investigación. Aquí tenemos un nuevo diseño experimental. Definir un problema a menudo eh, eh, requiere que el diseño experimental cambie un poco para introducir nuevas variables de control. Se llama una máquina, también es una máquina de Audi, pero ahora lo que tiene es otra nueva polea. ¿Qué preguntas, por ejemplo, se podría hacer uno acá? ¿Cierto? Entonces uno se podría preguntar cuál tiene que ser la relación entre las masas M1, M2 y M3 para que éstas estén en equilibrio, ¿cierto? Es decir, para que su aceleración sea cero, por ejemplo. Otra pregunta que uno se podría hacer es ¿cuál es la condición para la masa M3 en kilogramos, ¿cierto? Para que acelere levemente las masas M1 y M2 con respecto a un sistema de referencia. Son preguntas que yo me puedo hacer a partir de la necesidad de generalizar este otro diseño experimental que yo tengo acá. Listo. La hipótesis y la experimentación. Hipótesis. Entonces, la hipótesis simplemente es una posible solución al problema que yo he planteado, ¿cierto? Yo tengo que utilizar, yo tengo que utilizar cualquier cantidad de conocimiento previo que yo tengo para poder formular una buena hipótesis. Y con una buena hipótesis hacer un buen desarrollo experimental. Listo. Digamos, una formulación educada o una respuesta educada al problema propuesto es lo que también conocemos como una hipótesis. Esto sugiere eh, nuevos resultados del experimento, eh, nuevos resultados de nuevos experimentos, ¿cierto? Experimentación, las predicciones de la hipótesis entonces se testean o se evalúan si ocurren realmente o no, porque puede que uno tenga una hipótesis y realmente no ocurra, ¿cierto? Por ejemplo, en relación a algún tema político que sea de interés general. Digamos, mi hipótesis es que a tal persona la van a sancionar, ¿cierto? Bueno, qué pena, creo que había perdido la conexión. A ver, miremos si todavía estamos grabando. Aparentemente sí estamos grabando. La pantalla está siendo compartida. Bueno, entonces mi hipótesis puede ser, creo que en tal aspecto político a tal persona la van a sancionar o la van a inhabilitar. Pasan los días, digamos, hay discusiones en los diferentes órganos de control y a esa persona no la sancionan. Entonces, ¿qué sucede? Que la predicción que había hecho mi hipótesis no ocurrió, por lo tanto, es una hipótesis que se tuvo que haber reformulado en algún momento. Eso no es lo que, eso no es, no sé si se llegamos a la última parte, que cuando estábamos hablando de la hipótesis, eh, estamos hablando de experimentos sociales que son potencialmente verificables. Por ejemplo, si hay un proceso en contra de alguien, entonces una hipótesis podría ser o esta persona en este proceso, digamos, será declarada inocente o esta persona en este proceso será declarada que cometió alguna falta disciplinaria, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, mi hipótesis es que la van a declarar culpable, entonces pasan los días, hay argumentaciones, no la declaran culpable, por lo tanto, tendría que replantear mi hipótesis, ¿cierto? Porque el experimento social dio como resultado una ocurrencia, ¿cierto? Que no estaba dentro de mi hipótesis. Entonces, las predicciones de la hipótesis deben de ser probadas para saber si ocurren o no ocurren, ¿cierto?
potencialmente puede que no ocurran, como en el caso que les acabo de comentar. Eh, yo tengo, por ejemplo, tengo un columpio, ¿sí? O no un columpio, sino estos burritos que hay como en los parques. Y yo digo, bueno, ahí hay una persona sentada, y yo digo, yo creo que como yo soy macizo, si yo me siento, voy a levantar a la otra persona. Voy y me siento, ¿cierto? Y la otra persona no se levanta, ¿cierto? Sino que yo tendría que utilizar mucha más fuerza, mucho más peso para poder levantar a la otra persona. Esa predicción de mi hipótesis entonces no se cumplió. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar de hipótesis. Entonces, mi nueva hipótesis podría ser, bueno, ahora no necesito solamente el peso mío, sino que necesito el peso mío y el de algún otro amigo. Venga, sentémonos nosotros dos a ver, ¿cierto? Entonces, en la medida que las hipótesis no vayan ocurriendo cuando se realizan los experimentos, se van cambiando las hipótesis, ¿cierto? Y esas hipótesis pueden producir nuevos experimentos. Para poderlas verificar, en algún momento se debería de cambiar o el experimento o puede ser el mismo experimento con una parametrización diferente, ¿cierto? Entonces, la física y otras ciencias, bueno, la física estudia la relación entre la materia y energía, la química estudia cómo cambia la materia y la biología estudia la materia viva. Em, digamos que últimamente la física ha ido teniendo un impacto diferente en otras áreas del conocimiento como la sociología, la economía, la psicología, ¿cierto? Hay también que considerar otras áreas que pueden ser potencialmente impactadas por la física. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos la estructura de la materia, aquí tenemos el, el ácido clorhídrico, tenemos el agua, ¿cierto? Tenemos el amoníaco, ¿sí o no? Tenemos el metano, tenemos el metanol también. Bueno, aspectos importantes a considerar. La estructura, la estructura le da las propiedades a la materia, pero no solamente la estructura, sino también los componentes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos para el caso del agua, ¿cierto? Tenemos una estructura donde los átomos de hidrógeno se encuentran a 105 grados y la distancia de equilibrio entre el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno es de 0,91 unidades Armstrong. Eso es tanto la distribución geométrica angular como las distancias es geometría y la geometría determina las propiedades de las sustancias, ¿cierto? Entonces acá tenemos que entender que hay dos aspectos claves, que son los ángulos y las distancias. Y observen que las distancias están en unidades Armstrong. ¿Qué es una unidad Armstrong? Una unidad Armstrong es 10 órdenes de magnitud más pequeña que el metro, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Eso significa que 10 en español, 10 billones de Armstrong caben en un metro, ¿cierto? Muy bien. La tabla periódica, ¿cierto? Entonces la tabla periódica clasifica los elementos. En algún momento podríamos discutir qué es lo que significa o qué significancia tiene esto, pues que esta forma de clasificar realmente está relacionada con las simetrías de cómo cada uno de sus elementos rota, ¿cierto? Después podríamos hablar un poco, eso es momento angular, acá hay algo de mecánica cuántica involucrada. Entonces, pero propiedades físicas y dependiendo cómo ellas interactúen con la energía, me permite realizar una clasificación de los elementos de la tabla periódica. La biología es química y en últimas eh, la química es física. Entonces, digamos acá las bases nitrogenadas que conforman el ADN, ¿cierto? Que es el ADN es un ácido desoxirribonucleico, es un ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Pues el desoxirribonucleico sería el ARN, ¿cierto? Entonces, el ADN son digamos, hacen parte de la familia de los ácidos nucleicos y tiene la particularidad que en unos segmentos muy pequeños contienen la información necesaria para funcionalizar a los seres vivos. ¿Qué significa funcionalizar a los seres vivos? Entonces, darle estructura a sus diferentes partes
y codificar la función que esas estructuras tienen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuál será la estructura de mi cabello y qué función tiene el cabello? ¿Será que el cabello no tiene función? Pues esa función y esa estructura del cabello, de la pestaña, de la iris, debe de ir codificada en un segmento o en varios segmentos de una cadena en un ácido nucleico, que lo conocemos como el ácido eh, mm, desoxinucleico, ¿cierto? Entonces, eh, mm, entonces acá, mm, digamos, lo importante en el ácido deoxirribonucleico es que tiene tiene unos fragmentos muy pequeños que conocemos como genes, ¿cierto? Entonces, en esos fragmentos muy pequeños que conocemos como genes, el que es un gen, es el fragmento más pequeño donde se puede almacenar información significativa para la función y la estructura eh, para la función y la estructura en relación a los seres vivos, ¿cierto? Entonces recuerden que la relación que existe entre la función y la estructura está a través de la geometría, que son ángulos y distancias. Aquí, por ejemplo, en diferentes bases nitrogenadas tenemos la citosina, la guanina, la tiamina, la adenina. Bueno, entonces en esas diferentes bases nitrogenadas se codifica información, ¿ok? Aquí lo importante son las distancias de equilibrio. Observen que estas distancias de equilibrio están dadas en nanómetros, que es una unidad bastante parecida al Ångström. El Ångström es 10 a la menos 10 metros y el nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Eso significa que 10 unidades Ångström es un nanómetro. Bueno, muy bien. La biología básicamente es electricidad, ¿cierto? Entonces, eh, estas son membranas. Las membranas son selectivas, pueden dejar pasar diferentes tipos de iones. ¿Qué son los iones? Iones son simplemente átomos de esta tabla periódica, ¿cierto? Pero son átomos con carga eléctrica neta, es decir, o les faltan electrones, o les faltan electrones, o tienen electrones en exceso. Si tienen electrones en exceso, entonces van a ser iones negativos como el cloro. Y si les faltan electrones, entonces van a ser iones positivos como el sodio o el potasio, como ustedes los pueden ver acá. Entonces esta membrana es selectiva, deja pasar algunos iones, otros no los deja pasar o algunos los deja pasar con más facilidad y como consecuencia se forma un voltaje. Ese voltaje funcionaliza diferentes capacidades que tiene nuestro cuerpo, como el movimiento, como el parpadeo, ¿cierto? Eh, movimiento, eh, parpadeo, sudoración, etcétera, etcétera. Entonces esto, digamos, es importante y detrás de esas funciones biológicas de lo macroscópico, entonces hay principios físicos, ¿cierto? Hay materia, hay energía, etcétera. Y se caracterizan ya sea por sus escalas de longitud, tiempo y energía. Las escalas de tiempo, yo hago referencia a las escalas de tiempo, ¿de qué manera? De que las escalas de tiempo son fundamentales en el sentido de que nos dicen para determinada energía y determinado tamaño de las cosas, los procesos que surgen, qué tanto se demoran, ¿son procesos rápidos o son procesos lentos? ¿Cierto? Muy bien. Esto ya acá estamos viendo, por ejemplo, el axón, ¿cierto? De una neurona, ¿cierto? ¿Cuál es el espesor de esta capa de acá? ¿Qué tipo de iones tiene? Entonces, la neurona como genera impulsos eléctricos también está enmarcada dentro de este contexto, ¿cierto? De que hay una membrana que deja pasar es selectiva, tiene una permeabilidad selectiva a diferentes iones y eso produce cierto perfil de voltaje, ¿cierto? Y nosotros nos comunicamos internamente, establecemos redes cerebrales a través de voltajes. Muy bien. Eh, bueno, entonces ahora vamos a comenzar a mirar cuáles son las cantidades que requieren solamente una descripción de magnitud. Tenemos masa, longitud, carga eléctrica, temperatura y energía, ¿cierto? Más sin embargo, estas son diapositivas que veremos con, digamos, un nivel de detalle diferente, ¿cierto? Entonces, eh,
y cuando hayamos analizado estas cantidades que requieren solamente magnitud, más no requieren dirección, ¿cierto? Entonces habremos ya dado un gran paso para introducirnos en la descripción de problemas físicos significativos. Bueno, entonces esto será otro video, ¿cierto? Entonces ya hasta este primer video lo vamos a dejar aquí hasta la diapositiva 21. Mm, y eh, en la clase de esta semana continuaremos con el tema cinemático. Listo. Entonces, recuerden que el tema cinemático es cómo se mueven las cosas y qué hay detrás de ese movimiento. ¿Será que hay alguna regla general que me permite generalizar el movimiento en una dimensión, en dos dimensiones o en tres? ¿O porque será que hay objetos que se mueven más rápido que otros en determinadas circunstancias? ¿Cierto? Porque será que hay objetos que frenan más abruptamente que otros objetos. ¿Qué hay detrás de la generación de movimiento en los objetos? Entonces, eso es un tema que estaremos tratando en en la sección de esta semana. Solamente con ambos grupos tenemos una sola sección y el movimiento, y entonces veremos en acción el cálculo, ¿cierto? Cómo calcular posiciones, velocidades y aceleraciones usando el cálculo diferencial y cálculo integral. Bueno, muy bien, entonces nos vemos el miércoles con un grupo y el viernes nos vemos con el otro grupo. Hasta pronto.